Saludamos a Beatriz Chanín, que ya la vemos sonriente en la pantalla. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, bien, bien. Es una alegría volver a tenerte. Y encantada de estar de nuevo con usted. Sos muy generosa con nosotros. Bueno, Beatriz. Hola. Le decimos a quienes nos escuchan, es psicoanalista, es miembro fundadora y directiva del Fórum de Infancias y una luchadora tenaz por los derechos de niños, niñas y adolescentes, con una participación importante en la mesa de articulación y otros organismos de confluencia de las organizaciones de derechos de niñez. Y especialistas en temas de infancia, que es lo que queremos hablar con ella hoy. Decime si te presenté bien o me faltó. Sí, está bien. El fórum se llama Fórum Infancias. Fórum de Infancias. Bueno, la convocatoria tiene que ver con que en la radio y en general, como militantes de los derechos de infancias y adolescencia, relevamos la grave situación social, política, cultural que vive el país y que esto repercute muy duramente en la población más humilde y en los niños en particular. Y en el caso, bueno, de los niños, en los más pobres sobre todo, pero en general en la niñez. Entonces, la idea es poder conversar con vos sobre estos temas. Un tema que nos preocupa mucho, hoy sale que la última cifra de relevamiento de la desocupación que llega al 8% y que las noticias que se vienen dando de cierres de fábricas, de multinacionales que abandonan el país, etcétera, 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 pymes que están en situación ruinosa, hablan de una escalada en la desocupación, digamos, ¿no? Y creo que es un tema que afecta particularmente a las familias, que las desorganiza, que las rompe y que repercute en los niños en particular, digamos, ¿no? ¿Cómo ves este tema, Bea? Bueno, gracias por invitarme, pero a mí me preocupa muchísimo esto. A ver, el hecho de que en una familia los padres, o aunque sea uno de los padres, esté desempleado, tiene repercusiones muy claras en los niños. Pensemos lo siguiente: para criar un bebé, para criar a un niño, pero en principio tenemos un bebé, para criarlo, una mamá o un papá tienen que poder conectarse y conectarse como casi como de una manera. Hay autores que hablan de una ensoñación, de un poder estar con el otro, como jugándole el juego del otro. Digamos, hay que pensar en que hay que ayudarlo, digamos, en armar juego a partir de los laleos, hablarle como para que pueda ir adquiriendo el lenguaje. Bueno, todas estas cosas que sabemos en la crianza. Pensemos que si en una familia la preocupación es cómo llegar a fin de mes, inclusive a veces hasta estando ocupados, cómo pagar el alquiler, cómo darle de comer a mis hijos, ¿qué disponibilidad tiene una mamá o un papá de ponerse a jugar con esos nenes pequeñitos e inclusive con los más grandes? ¿Cómo darle un lugar en el cual se puedan compartir otro tipo de cuestiones? Uno está como totalmente, digamos, centrado y preocupado en resolver las cuestiones más prácticas de la vida. O sea, nosotros sabemos que para que surjan deseos, la autoconservación tiene que estar mantenida, digamos. O sea, si el hambre no está calmado, difícilmente uno pueda desear alguna otra cosa. Porque lo único que se quiere es, si uno no puede vivir en un lugar con techo, si se muere de frío, lo que va a aparecer es eso.
¿se entiende? Hola. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, sí. Ah, bueno. Entonces me parece que algo fundamental es, digamos, que estos niños están teniendo carencias múltiples. Pero además hay algo que a mí me interesa señalar, y es que cuando uno ve esto, cuando uno ve, por ejemplo, familias en la calle y uno se pregunta, ¿qué está pasando con estos niños? Y hay que pensar por eso en qué lugar quedan, cómo se tienen que adultizar tempranamente, cuántos niños salen a pedir o a trabajar. Está habiendo mucha deserción escolar, lo cual es grave, y sobre todo con los adolescentes, pasa esto, pero adolescentes chicos, digamos, o sea, es muy, muy grave. Pero además, esto repercute también en todos los niños y niñas, aún los que tienen una casa y pueden comer todos los días, porque cuando van por la calle y ven niños que están así, empiezan a preguntarse, ¿por qué no se los protege? ¿Qué pasa con esa mamá y ese papá? O sea, la sensación es como esto que le pasa a estos otros niños, también me puede pasar a mí. Cosa que además es cierta, porque en realidad, digamos, nadie tiene asegurado nada en este momento, o solo, qué sé yo, gente de un nivel adquisitivo tal que, bueno, tiene asegurada la vida. Después el resto no, la gran mayoría de la población no. Entonces, digamos, los niños, aún sin entender de economía ni de nada, van a sentir que quedan ellos desprotegidos. O sea, así como yo siempre he dicho que en este país tuvimos gente que luchó por la salud mental más que nadie, o que no solo luchó, digamos, hizo cosas en favor de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, fueron las madres, pero sobre todo las abuelas de Plaza de Mayo. Porque cuando las abuelas siguen buscando a los nietos, después de muchísimos años, lo que le dan a todos los niños es la idea de que si alguien los secuestra, si se pierden, si lo que sea, alguien los va a seguir buscando. O sea que, digamos, bueno, todo lo contrario pasa cuando hay un alto nivel de desocupación, de gente en la calle, de pobreza. Otra cosa que es muy importante es pensar que muchas veces algo muy a trabajar y a pensar con la gente. O sea, creo que es importante que la gente salga de la idea de la meritocracia, digamos, de que si se quedaron sin trabajo es por culpa de ellos, que si no consiguen otro trabajo es por culpa de ellos. O sea, que salgan de esa idea. Y tienen que salir de esa idea por ellos mismos, pero también por sus hijos. Porque si uno se siente mal con uno mismo, no le puede transmitir al niño, o sea, si uno supone que uno no es valioso, es muy difícil transmitirle a los hijos que ellos son valiosos. O sea, cuando uno supone, yo soy un desastre, soy un desecho, no tengo trabajo porque no sirvo. Digamos, cuando aparecen todas estas ideas, ¿cómo plantearle al hijo que él es valioso, que va a poder armar proyectos a futuro, etcétera, etcétera? Queda claro, por eso a diferentes niveles es una catástrofe, porque además lo que pasa con una generación se transmite a las generaciones siguientes. O sea, Y ya hay cadenas de generaciones, ¿no es cierto, Beatriz? hay cadenas de generaciones en esta situación y el empeoramiento de esto, si en lugar de mejorar, esto empeora, que es lo que está pasando de una manera catastrófica. Porque en realidad además es todo un absurdo, digamos. El otro día ayer creo, veía una de estas cosas de un video, qué sé yo, de Instagram, no sé qué, muy interesante, muy, muy terrible, digamos,
tragicómico en donde un periodista iba por la calle preguntándole, y sobre todo por Constitución, así, preguntándole a la gente si estaba contenta porque no íbamos a tener que sacar visa para ir a Estados Unidos. A lo cual, no sé si lo vieron, la mayoría de la gente contestaba, qué sé yo no tengo para comer, no tengo trabajo. Estoy colándole el tren a Temperley, por ejemplo. Claro. ¿Qué? No me interesa, pero es que digamos, estamos con un gobierno que está pensando para otra gente, digamos. Fuera de la realidad de la gente y del pueblo. Rubén quiere hacerte una pregunta, una intervención. Rubén, vamos. Me doy voz, porque estaba muteado para no molestar. No, esto que hablabas de la valorización o no, hace unos días estaban mi nieto de 7 y un amiguito que venían justamente una mujer recolectando cosas con los nenes, y se dio exactamente una discusión entre ambos sobre por qué, donde aparecía por un lado en la justificación meritocrática, es una mujer que no trabaja para darle de comer a los hijos, o lo opuesto, ¿no? Cómo esto se ha instalado en la visión de los pibes que cotidianamente están recorriendo la ciudad y viendo familias. No, sí, es una mamá que no trabaja, por eso no le puede dar comida, entonces pide ayuda, pero no se la puede ayudar. Y por otro lado, no, es una mujer que no tiene trabajo, entonces no puede. Me interesa, es muy fuerte porque es una experiencia cotidiana de los pibes, ¿no? Cosas que en otras veces no era tan visible, ¿no es cierto? No, ahora es totalmente visible. Y les digo, yo creo que además, porque yo he escuchado chicos preguntando, pero ¿y dónde está por ahí chicos, digamos, viendo un nene que está pidiendo por la calle, y entonces inmediatamente la pregunta es, ¿pero dónde está la mamá y el papá? Claro. Ahora, en realidad, claro, lo que pasa es que es complicado, porque, a ver, cuando un Estado desprotege, estamos en una sociedad en donde absolutamente en este momento es el sálvese quien pueda, totalmente. Digamos, si un jubilado, digamos, tiene una entrada extra, qué sé yo, digamos, ahorró durante toda su vida, los hijos lo ayudan, etcétera, puede estar bien, aunque la jubilación sea un horror. Pero todos los que no tienen ninguna de esas cosas se mueren de hambre. De la misma manera es con todo, qué sé yo. Digamos, todo es un sálvese quien pueda y como se pueda. Pero en la sociedad del sálvese quien pueda, en definitiva, los que más sufren, las mayores víctimas siempre son niñas, niños y adolescentes. Porque son los que no pueden solos. Digamos, ellos, son los que necesitan de un Estado protector todo el tiempo, de un Estado que les garantice educación, salud, que les garantice alimento, que les garantice vivienda. O sea, donde el Estado tendría que estar centrado en las infancias y adolescencias. Yo tengo la impresión de que este gobierno ataca particularmente a las niñas, a los niños, a los adolescentes, pero todo el tiempo, digamos, inclusive los chicos ven en la televisión la violencia y de la represión, claro. Toda la represión, digamos, cuando les dan palos a los que ellos pueden identificar como sus abuelos, cuando desde los altos poderes le dicen las palabras más soeces que yo escuché en mi vida. Digamos, ¿cómo educar a un niño entonces para que respete, sea educado, sea considerado por el otro, no golpee? Es muy difícil. Es muy difícil. Las familias tienen en este momento un trabajo terrible porque tienen que transmitir una ética ligada a la vida en un momento en el cual hay como un mandato, si quieren, muy mortífero.
No, y sobre todo ahora, Beatriz, buenas tardes, perdón que intervenga sin levantar la mano, y sobre todo en una sociedad que alienta por el otro lado el consumismo, el comprar, el consumir, es decir, esos mismos chicos que no saben si van a comer, están siendo permanentemente batallados con imágenes de consumo, de consumo. En estas fechas del Día del Niño, uno ve la publicidad de las cosas que podrían tener muchos niños, muchos de los cuales no van a acceder nunca a esos objetos, ¿no es cierto?, promocionados. O sea, esa es la sociedad cruel que estamos viviendo. Totalmente, acuerdo totalmente, porque además una sociedad consumista, digamos, lleva a que los que no pueden terminen haciendo cualquier cosa para poder obtener. Y además es lógico. Yo, digamos, esto lo he charlado muchísimo, muchas veces. Bueno, además, con toda esta cuestión de que además quieren bajar la edad de punir, bueno, todas estas cosas. Eso te iba a mencionar, sí. Pero en realidad es un disparate, porque yo muchas veces he dicho, si uno, cuando es chico, además, los chicos le creen a las redes, le creen a los medios, no se los está educando con un pensamiento crítico de cuestionamiento de las redes, de los medios, mostrándole que todo lo que dicen, no todo, pero hay muchas cosas que no son así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Suponen que uno es alguien en el mundo, que tiene un iPhone, suponen que uno es alguien en el mundo si tiene tal objeto, que va a ser feliz por tener tal o cual cosa. Sí. Entonces, a ver, un chico que viene ya con esta situación en donde todo lo que fue el poder comer, tener una casa, no tener frío, se vino dando con dificultades, y que a veces pudo y a veces no, y por ende le costó armar deseos y proyectos. Después lo bombardean con que la manera que él podría tener un lugar en el mundo es teniendo tal objeto. En general, para los adolescentes el iPhone, pero para los adolescentes ya ahora desde los 11 años más o menos. Sí. Entonces, hoy unos padres me decían que los chicos ya en tercer grado empezaban a tener celular, bueno, entonces, y además los más chicos son los que más dicen de el mejor celular, cosas así totalmente absurdas, digamos, porque no es eso lo que necesitan, pero sí lo necesitan para ser alguien en el mundo. Tener. Teniendo. Claro, porque se confunde el ser con el tener. Entonces, si los chicos suponen, y por ahí todos los chicos suponen que van a ser alguien teniendo eso, y hay chicos que saben que no lo van a poder conseguir nunca, porque vienen peleándola para comer, ¿por qué no sacarla de alguna manera? Porque cualquiera de nosotros puesta en esa situación, ¿qué haría? Eso provoca el crecimiento del resentimiento, la bronca, la rubia. Sí, que se apoyen del celular que otro tiene en la calle. No es raro. Digamos, además la continuidad de la frustración crea angustia, depresión. Violencia también. No, por eso. La emergencia de la violencia. Que me parece, vos nombraste la depresión y yo no lo había dicho. Hay una cosa que es muy importante. Cuando los padres se quedan sin trabajo, el trabajo es un lugar muy importante en la vida de la gente, y yo diría todavía sigue siendo todavía más importante en la vida de los hombres, digamos, porque hace como, las mujeres por ahí nos la rebuscamos de otra manera muchas veces, por toda la historia de que, bueno, podíamos hacer, pero pero igual, en este momento en ambos, pero sobre todo en los hombres, se quedan sin trabajo, y lo que sienten es una desvalorización absoluta de el trabajo hacia la propia vida, en gran medida. Uno es lo que hace. Entonces, en esta sociedad por lo menos, entonces,
Cuando un papá, una mamá, se queda sin trabajo, además de todas las dificultades económicas, empieza a sentirse impotente y se puede deprimir seriamente. Esa depresión produce en los niños dos tipos de efectos en general. Una, hay niños que se identifican con ese papá o esa mamá deprimidos y se deprimen ellos. Claro. Entonces quedan ellos como desvitalizados, abatidos. Y esto se puede confundir con cualquier cosa, o sea, de repente se puede decir que un niño deprimido es un autista, cosas por el estilo, cuando es un niño que está respondiendo a una situación difícil. Y la otra posibilidad es que en realidad se dan los niños que pueden reaccionar mejor, yo diría, es que empiecen a tratar de sacudir a ese adulto deprimido. Y entonces se va a decir que ese niño es hiperactivo. Porque yo he visto niños sacándole en la cabeza más o menos a los padres, sacudiéndolos así, porque los niños no soportan a los adultos deprimidos, porque el adulto deprimido se desconecta de ellos. Tal cual, se desconecta. Y un niño lo que no quiere es tener un adulto desconectado. Prefiere tener un adulto a los gritos que tener un adulto desconectado. Y la desconexión expresa un adulto no presente, digamos, ¿no? Entonces es un desvalimiento para el niño muy grande y que muchas veces lleva a situaciones de depresión, desánimo, abatimiento, pero también a veces a cuestiones más graves como la autoagresión y hasta el suicidio, digamos. No sé si coincidís, Bea. Sí, totalmente, totalmente. El auge de lesiones y de suicidios que hay, y desde tempranas edades, ya ahora, 11 años, 10, digamos, empiezan, y en adolescentes sobre todo, la tenemos que pensar socialmente. O sea, estamos en una sociedad que produce efectos muy difíciles en las infancias y las adolescencias de hoy. Y, digamos, nos estamos dejando muy solos. Y en realidad esto no se le puede atribuir solamente a las familias. Hay que atribuirlo a qué sociedad de estas familias, cómo están. Digamos, estamos en un momento de mucha crueldad, porque hay una cuestión además, cuando uno recibe muchos golpes, yo tengo la sensación muchas veces de que todos los días recibimos golpes, digamos, todos los días, porque uno cada noticia que ve es como una cachetada, digamos, entonces uno dice, no dan tiempo ni a levantarse de una que ya le dieron otro golpe. Pero cuando uno recibe golpes todo el tiempo, así como cuando uno pierde el trabajo se puede deprimir, también cuando uno es víctima de violencia, puede anestesiarse. Y yo creo que es algo que está pasando con parte de la población, porque creo que esto ha llevado a no votar, por ejemplo. O sea, la gente se anestesia. Es como la gente que está en contra de lo que sucede, pero sigue teniendo fe, esperando y no viendo que el colectivo al que pertenece necesita movilizarse, necesita decir, digamos, ¿no? Yo creo que sobre todo es como si armaran una capa así, una gran capa, y como diciendo, como, bueno... Sí, de autoprotección, una cosa así. De autoprotección, como pasa con las mujeres golpeadas, digamos que ya dejan de sentir, digamos, no pasa nada, ya, digamos, yo sigo, así como, digamos, como zombies. Ahora, si la gente entra en este estado, que es un estado de apatía, de desconexión, en ese estado de apatía y de desconexión, de anestesia generalizada, no se van a poder conectar tampoco con los hijos. Entonces también por ese lado los chicos quedan solos, quedan sin nadie que registre sus emociones, sus miedos, sus angustias, sus enojos.
porque el otro está como si nada pasara. Y yo es más, tengo la sensación cada vez más de que frente a esta situación están los que se anestesian y por ahí estamos los que entramos en un estado de sensibilidad absoluta. Entonces, que a veces no podemos canalizar en acciones solidarias o combativas, de resistencia, depende, ¿no? Que ahí, cuando uno lo puede canalizar en acciones colectivas, se alivia un montón, en realidad. Un montón, claro. Pero si no, estamos como a la espera, como, de nuevo, como esa gente que sufrió mucha violencia o sufre mucha violencia, los chicos eso es muy claro, que están como alerta a ver de dónde viene el próximo golpe. Bueno, estoy viendo las dos respuestas posibles. Beatriz, ¿hay un registro de aumento del autismo? Mira, lo que aumentó no es el autismo. Te pregunto porque han hablado por eso. No, lo que aumentó, dice como que aumentó el autismo. Yo creo que lo que aumentó es el retraso en la adquisición del lenguaje, las dificultades en la motricidad y cierta desconexión de muchos chicos, pero que, insisto, tiene mucho que ver con la desconexión de los adultos. Claro, claro. Sí, digamos, uno ve nenes chiquitos a los cuales, con tal que cuando la gente está mal, digamos, no quiere que los chicos lo perturben. Los chicos siempre perturban. Sí. Siempre dije que los chicos quiebran la paz de los sepulcros, porque en realidad los chicos alborotan, hacen ruido. Hacen ruido, siempre. Pero entonces, el lío es que cuando la gente está muy angustiada, está deprimida, está mal consigo misma, no soporta esta demanda de los chicos, esto que los chicos hacen. Entonces, los trata de acallar de cualquier manera. En general, poniéndolos frente a una pantalla. Una pantalla, tal cual. Yo creo que el retraso, pero es una hipótesis mía, digamos, no está comprobada, pero creo que gran parte del retraso que viene habiendo en la adquisición del lenguaje y en ciertas cuestiones motrices y en la conexión con los otros humanos, tiene que ver con este aumento de pantallas desde los bebés, digamos, desde momentos muy, muy tempranos de la vida, en donde el adulto no se ha conectado. O sea que uno se podría preguntar, ¿quién es el no conectado? ¿Dónde están los no conectados? En un momento de este país y en parte del mundo, en donde hay una desconexión con el sufrimiento del otro que es absoluta, claro. Es terrorífica, realmente muy angustiante. Finalmente, si no, uno se angustia. Cuando empieza a ver todo esto, uno se angustia mucho más, claro. Finalmente, porque se nos va acabando el tiempo, sí. Quería preguntarte, ¿qué hacemos ante esta realidad los colectivos que tenemos una visión de derechos, de lucha, que seguimos viendo una perspectiva aún en la negrura de la situación actual, digamos, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que se pueda, por un lado, continuar la lucha colectiva. Yo creo que eso ayuda para los otros y nos ayuda a nosotros. Reconstruir lo colectivo. Reconstruir lo colectivo, tratar de ligarse a los barrios, digamos, a la cuestión, digamos, darle lugar a madres, padres, niños y adolescentes a que puedan mostrar de otras maneras lo que les pasa, pero además ir sumando cada vez más gente a la lucha colectiva. Lo colectivo, los lazos colectivos son lo que nos pueden salvar en este momento y son lo único que puede llevar a que haya un cambio. Además, lo colectivo de lo colectivo, digamos, ¿no? Porque hay mucha reacción
todavía dispersa, se va tratando a confluir, pero todavía dispersa. Yo tengo un conocimiento de una realidad de científicos cubanos que están estudiando, que están ejerciendo su trabajo en La Plata, que ellos están asombrados de la capacidad de respuesta que tienen los argentinos. Es decir, de que hay un despelote, pero se reacciona, se forma una organización que antes no existía o se fortalece la que existía, y es parte de la realidad, pero es como que no alcanza. Creo que el mensaje es tratar de ir a confluir. Beatriz, te queremos agradecer mucho. Muchas gracias. Agradezco a ustedes, fue una hermosa charla. Muchas gracias, Hasta Beatriz. pronto y seguimos en contacto y en la lucha. Sí, seguro. Bueno, ponemos un poquito de música y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Hasta el 12 en el Cine Gumón. Ah, claro, tal cual. Ahí vamos a estar dando las entradas que tenemos sin cargo. Así que anotarse y venir a ver esta hermosa película que nos va a dar justamente lo que hablábamos con Beatriz, perspectiva, aire, oxígeno, de que se pueden hacer cosas y de que tenemos que acudir a lo mejor de nosotros.